Este reportaje analiza la situación económica del país y enumera las acciones y decisiones políticas que se deben tomar de lo macro a lo micro para salir de la crisis que vive el país. Y plantea un panorama complicado para la población si el gobierno toma acciones que afecten directamente el bolsillo de los más pobres. En la toma de posesión de su segundo periodo, ya de forma inconstitucional, Nayib Bukele dijo que tras resolver el problema de la seguridad, su gobierno enfocará sus esfuerzos en la economía, aceptando tácitamente que el país está viviendo una crisis económica, que golpea directamente a la población y que poco ha hecho su gestión para paliar esta situación. Y para hacerlo, dijo que necesitaría que la ciudadanía defienda a capa y espada las decisiones que tome su gobierno, no sin antes advertir que para esta solución sería necesaria una medicina amarga, omitiendo decir cuáles serían las medidas que implementará y a qué sector afectarán realmente estas decisiones. En este nuevo tratamiento para sanar la economía, quizá también haya que tomar medicina amarga. Ha sido consistente con su discurso en el sentido de que no se nombran políticas públicas. Es un discurso donde no hay propuestas, donde no hay hoja de ruta, donde no hay planificación. Hay cuentos, hay figuras literarias, pero no hay política pública, por lo menos no de manera explícita. Y eso ha sido algo que ha venido marcando no solo los discursos, sino la misma actuación desde el Estado, ¿no? Sin planificación, sin transparencia, sin decir qué es lo que se va a hacer, simplemente haciendo en el camino. No es novedad que El Salvador tenga problemas económicos, pero sí es evidente que el costo de la vida de la población está siendo cada vez más elevado y más difícil de sobrellevar. ¿Qué piensa la población sobre la situación económica? Algunas cosas no me convenció mucho porque fue un mensaje que no lo sentí yo muy claro como en otros mensajes que se pule un poquito más, que no se refiere mucho a la aunque habló de la economía, pero no se profundizó más qué es lo que se va a hacer para poder contrarrestar esta situación económica que tenemos. Pienso yo de que todo se va a ver, las especulaciones son bastantes, pues, como le digo, pero al final las cosas se van a ir dando y en su momento se pueden juzgar o se pueden agradecer las situaciones, pero por de pronto hay que dejar que trabaje, pues, como lo ha estado haciendo todo este tiempo atrás. Yo sé de que por lo menos es un país pequeño, pero tiene muchos problemas y en 5 años no se puede lograr cambiarlo del todo. Por lo menos yo siento de que tal vez la economía estuviera mejor, pero el poco dinero que tuviéramos en nuestro bolsillo, los pandilleros nos lo robaran. Y por lo menos ahora tenemos que comer y andamos con seguridad en la calle y espero que en estos 5 años sí haya por lo menos un cambio. En la economía no mucho porque la canasta básica está muy cara y los sueldos están igual. Entonces ahí no estamos muy bien. Sería bueno que este país mejorara bastante la economía, más que todo pues, que el salario sea un poco aumentado, sea privado o público, pues, porque la verdad que los salarios son bastante bajos en este país. El Instituto Universitario de Opinión Pública de la UCA presentó en enero de 2024 los resultados de un sondeo realizado en diciembre de 2023 sobre la situación económica del país. Entre los resultados principales se mostró que 1.
Aproximadamente 53 de cada 100 salvadoreños afirmaron haber dejado de comprar algunos alimentos por el incremento de los precios. 2. La cuarta parte de la población salvadoreña sostiene que su situación económica empeoró al cierre del año 2023. 3. Más de la mitad de la población salvadoreña considera que la migración de salvadoreños hacia el extranjero aumentó durante 2023. Y 4. Para 90 de cada 100 salvadoreños, los precios de los productos de la canasta básica aumentaron durante el año 2023. Ya ha habido medicina amarga, pero ha sido una medicina amarga para los más pobres. Una medicina amarga que ha sido pagada por los hogares, que ha representado que 170,000 hogares no tengan acceso a alimentación, a la canasta básica alimentaria. 420,000 hogares no tienen acceso a agua potable y son cifras que están aumentando desde 2019. También han aumentado de 100,000 a 188,000 los hogares que las viviendas tienen materiales inadecuados en el techo. También ha aumentado el número de viviendas que tienen materiales inadecuados en el piso o en las paredes. La canasta básica alimentaria ha aumentado su precio $50 en estos últimos 5 años y eso ha hecho que los salarios hayan perdido su capacidad adquisitiva cerca de 24% en estos 5 años. Entonces hay ya medicina amarga. Según publicación del periódico digital El Faro, el Fondo Monetario Internacional sigue en negociaciones con el gobierno de El Salvador por el préstamo de $1.300 millones, que según el vicepresidente Félix Ulloa, ya es un acuerdo cercano a cerrarse. Cuando uno conoce las dinámicas de esas conversaciones y de esos acuerdos, sabe que esos acuerdos involucran un compromiso de los gobiernos de ordenar sus finanzas públicas en función de darle estabilidad y poder pagar a sus deudores. Y ordenar finanzas públicas involucra siempre reducir la diferencia que hay entre ingresos y gastos. Y eso solamente se puede hacer de 2 maneras. O se aumentan ingresos o se reducen gastos. No hay ninguna otra manera. Economistas afirman que una de las maneras de aumentar los ingresos del Estado es a través de los impuestos, ya sea incrementar los ya existentes o crear nuevos impuestos y que estos sean más equitativos. Sin embargo, está por verse qué sector de la población será la que pagaría estos incrementos. Y eso es indiscutiblemente un impacto hacia la población. ¿A qué parte de la población? Es algo que todavía está en discusión, pero lo que podemos ver por las orientaciones que ha tenido en estos últimos 5 años es que el gobierno no está orientado a ponerle impuestos a las empresas, a las multinacionales, a los inversionistas internacionales que tienen mucho dinero. Todo lo contrario, les ha quitado impuestos. Entonces, ese indicador, digamos, nos da una banderita roja de, bueno, si aumentan impuestos, ¿por qué orientación fuera? Y entonces ahí hay una preocupación y eso sería una medicina amarga. En marzo de 2024, los diputados de la Asamblea Legislativa aprobaron, con 69 votos, reformar la ley del impuesto sobre la renta, para incorporar valores excluidos del pago de dicho tributo a favor de inversores, tanto nacionales como extranjeros. Para el Banco Central de Reserva, la situación económica del país ha mejorado. En marzo de 2024, publicó que el Producto Interno Bruto ascendió a 3.5% al cierre de 2023. Según sus estimaciones, el valor del Producto Interno Bruto de 2023 fue de más de $34 millones, lo cual significó un aumento de cerca de $2 millones respecto al Producto Interno Bruto de 2022. El Producto Interno Bruto es una variable que pretende medir la producción de un año de un país. Entonces nos sirve como referencia. En realidad nos sirve como referencia para medir las distintas economías de los países y decir, bueno, este país es pequeño y también tiene un Producto Interno Bruto pequeño, que comparado al de Estados Unidos representa 5%, por ejemplo. Pero adentro de El Salvador también lo utilizamos como un referente, como una regla para medir algunos impactos. Un aspecto es el ingreso nacional que un país genera, y esto el gran indicador es el PIB, y otra cosa es las condiciones
con las cuales un país brinda garantías de bienestar generalizado a su población. En términos de economía, la producción agrícola ha caído 2% en los últimos 5 años. La producción industrial ha caído 8.7% en los últimos 5 años. ¿Qué es lo que ha aumentado? Ha sido la construcción, el sector de construcción, que ha aumentado un cerca del 17%, y es lo que está manteniendo las cifras macroeconómicas. Ese proceso de construcción está teniendo beneficiarios, y muchos de estos beneficiarios están relacionados con inversiones públicas, con gasto público. Entonces sí ha habido medicina amarga, pero los costos han sido para unos y los beneficios han sido para otros. La recuperación post-pandemia en la economía nacional ha estado fundamentada en el incremento de la desigualdad. ¿Qué tan endeudado está El Salvador? Según datos del Banco Central de Reserva, a abril de 2024, El Salvador tiene una deuda pública de cerca de $21,000 millones. Para la calificadora de riesgo Emerging Finance, ENFI, por sus siglas en inglés, El Salvador presenta un retraso significativo en cuanto a perspectivas de crecimiento, finanzas públicas y fortaleza externa. Yo creo que una de las características que sí tiene la actual gestión, una especificidad muy propia, ha sido la velocidad en la que ha adquirido la deuda pública. Y también otra especificidad no menor es el hecho de no tener un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, que esto lo que hace es que a la economía salvadoreña de alguna forma le inviabiliza el acceso a deuda externa con tasas que sean competitivas y no tan caras como las que hoy por hoy El Salvador está adquiriendo. ¿Cómo mejorar la economía sin afectar a la población? Para economistas, la solución a los problemas económicos de un país no se solventan de la noche a la mañana, y tampoco en un periodo de 5 años. Enfatizan que deben crearse programas estatales a largo plazo, focalizados en los diversos problemas económicos que existen y en 2 direcciones. Una, empoderar a la población y darle conocimientos para un buen manejo de sus ingresos y de sus finanzas. Y otra es abordar de forma integral los problemas más agudos de la economía del país, que van desde erradicar la pobreza hasta una reforma fiscal. Para empezar, tendría que como quedar claro cuáles son sus prioridades, ¿sí? Y eso pasa por tener claro cuál es el plan de gobierno. También así, cuál es el plan de reactivación económica, y si nos damos cuenta, todos son elementos de los cuales no contamos. Y eso hace muy difícil la evaluación y hace muy difícil ver cuáles son las prioridades. La población debe de intentar informarse con respecto a un manejo eficiente de sus finanzas, saber cuántos son sus ingresos, cuántos son sus gastos, de qué manera maneja su deuda. Es decir, son aspectos que le permiten controlar en algún margen su situación. Pero en definitiva, no es posible que en una coyuntura en la que la economía en general se encuentra mal, en la que los precios han crecido y los ingresos no están creciendo de acuerdo a las estadísticas agregadas que tenemos, es muy poco probable que la población encuentre dentro de sus finanzas personales una solución a sus problemas. Una buena gestión de gobierno debe ser totalmente abierta al diálogo, al cuestionamiento, a la participación ciudadana, al diálogo ciudadano, al diálogo con organizaciones sociales, porque a partir de ahí se puede generar la planificación, porque no se puede construir país sin tener un plan claro, un horizonte hacia dónde se quiere ir, y que ese horizonte sea compartido, no sea un horizonte de un grupo pequeño, sino que sea un horizonte compartido de comunidades, que sepamos hacia dónde vamos y que tengamos claro cómo vamos a llegar hacia ahí. Para los economistas, es muy importante no perder de vista lo que la economía familiar está denunciando desde hace un par de años, y es precisamente el tema del encarecimiento del costo de la vida, que se está volviendo insostenible. El salario mínimo, que no está alcanzando para cubrir necesidades básicas, y que el aumento de la canasta básica alimentaria es desproporcionado con respecto al nivel de los ingresos familiares ya establecidos.
Entonces, es de suma importancia para la población estar consciente de que ese anuncio de que ahí viene la medicina amarga realizado por el presidente de la República solo viene a matizar una realidad amarga que ya el pueblo salvadoreño está viviendo desde hace varios años. A continuación, el editorial. La evaluación ciudadana del 5º año de gobierno del presidente Nayib Bukele, realizada por el Instituto Universitario de Opinión Pública en mayo de 2024, reveló que 20 de cada 100 salvadoreños viven en hogares con ingresos que no alcanzan para cubrir sus compromisos económicos mensuales. Además, en ese mismo estudio se evidenció que estas limitaciones económicas provocaron que 10 de cada 100 salvadoreños tuviesen que pedir dinero prestado para cumplir con sus gastos mensuales o que se vieran ahorillados a realizar ventas informales. Los estudios realizados por el YUDOP durante el año 2023 también mostraron la fragilidad de la economía familiar de la población salvadoreña. Al analizar las carencias que registran los hogares salvadoreños, en dichos estudios, los datos revelaron que 4 de cada 10 salvadoreños registraban 2 o más privaciones en su hogar en las dimensiones educativa, de calidad de la vivienda, de seguridad alimentaria, entre otras. Los resultados de estos estudios académicos dejan en evidencia que garantizar a las y los salvadoreños el acceso a empleo formal es un factor crucial para reducir las carencias o privaciones que pueden experimentarse en un hogar. De hecho, aproximadamente 43 de cada 100 salvadoreños declararon contar con un trabajo formal al cierre del año pasado. Y este grupo no registró ningún tipo de carencia en su hogar, mientras que 78 de cada 100 salvadoreños que declararon estar trabajando en el sector informal registraron una o más carencias. Este escenario se vuelve crítico cuando datos del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo muestran que el 70% de la población salvadoreña que se encuentra ocupada trabaja en el sector informal. Aunado a lo anterior, el encarecimiento de los precios de la canasta básica y de los alimentos en general es otra de las dificultades inmediatas que enfrenta la población salvadoreña. En los últimos 5 años, los precios de los alimentos registraron un incremento de más del 25% y ya distintas mediciones realizadas por el YUDOP en el mismo periodo han dejado claro que el principal gasto en el que incurre la población es la compra de alimentos. La sostenibilidad y cobertura de las últimas medidas impulsadas por el gobierno para paliar el aumento de los precios de los alimentos son inciertas, pero lo que sí revelan los propios datos oficiales a través de la encuesta de hogares y propósitos múltiples de 2023 es que el ingreso de los hogares en condiciones de pobreza extrema ha disminuido en comparación con los resultados obtenidos por ese mismo estudio en 2019. Esto deja claro que los más afectados continúan siendo los más vulnerables económicamente. Al filo de la semana. Análisis de temas nacionales e internacionales con un enfoque diferente. José María Tojeira, al filo de la semana. De nuevo con ustedes al filo de la semana. Vamos a analizar algunas de las noticias más importantes. Siempre hay muchas noticias, hay que seleccionar, ¿verdad? No vamos a hablar de todo, pero algunas son importantes y nos pueden hacer pensar. Vamos a empezar por fuera del país, ¿verdad? Es significativo que a Dante Mossi, que era presidente del Banco Centroamericano de Integración Económica, el mismo banco haya demandado al expresidente del banco. Acaba de terminar su mandato y el propio banco del que era presidente lo está demandando ya internacionalmente. Bueno, es decir, eso significa que hay corrupción, en definitiva, ¿verdad? Es decir, que ha habido un paso que no es
un paso por el banco que no es el adecuado. Lamentablemente ahí estamos todos los países centroamericanos, estaba especialmente Nicaragua, y Nicaragua no es de fiar en las actuales circunstancias, tienen una dictadura corrupta al frente y no es nada extraño que haya habido un tipo de colusión y de acercamiento y de trampa, junto con el mismo Dante Mossi, que era nicaragüense y representaba a Nicaragua en el Banco Centroamericano, y era presidente del mismo. Y la otra noticia que es buena comentarla también es la de Honduras. En Honduras hay un escándalo por la relación entre funcionarios del gobierno y los narcos, ¿verdad? El cuñado, el sobrino, así como el secretario del Congreso, han estado implicados en relaciones con los narcos de alguna manera, ¿verdad? Y eso les ha llevado al sobrino de la presidenta, pues, a presentar la renuncia, al cuñado, pues, también a alejarse, al menos temporalmente, de su cargo de presidente del Congreso. Es decir, un gobierno muy montado sobre la familia de la señora presidenta. Cuando golpean a uno, golpean a todos, ¿verdad? Eso también es bueno el tenerlo en cuenta, y especialmente la relación con los narcos, cuidarla en el sentido de no tenerla, ¿verdad? Es decir, es realmente peligroso y es nefasto para el país que haya ese tipo de alianzas y complicidades, etcétera, ¿verdad? Bueno, ojalá Honduras salga adelante de esa crisis, que se haga justicia, en el caso que haya que hacer justicia. Los narcos aportaban dinero para las elecciones, esa es la acusación fundamental. No la última, sino la de hace ya como 10 años aproximadamente. Pero ojalá estas cosas salgan del ambiente de nuestros países centroamericanos. Es lamentable porque se repiten con frecuencia, a veces no con la publicidad tan fuerte que ha tenido Honduras, pero sí en el campo de los rumores, en el campo de las acusaciones que no llegan a convertirse en tema judicial, etcétera, ni siquiera a veces en tema político. A veces se usa como insulto también en la relación con los narcos. En fin, ojalá ese mundo, deje de existir el narcoterrorismo y la narcoactividad en nuestros países, se persiga adecuadamente y ciertamente el Estado no se complique con ella. Es tradición en América Latina que donde hay comercio con narcos haya habido comercio político también con los narcos. Ojalá superemos ese problema fuerte, ¿verdad?, para nuestros países, y esa falta de ética y de moral en la política. Pasando ya a nuestro país, el Ministerio de Salud reconoció en un reciente informe que los hospitales públicos no cuentan con la cantidad suficiente de médicos especialistas para cubrir la demanda de los pacientes. Faltan también medicinas, hay peticiones de medicinas a nivel internacional, y hay también en las conversaciones con los médicos hay la queja de que muchos especialistas se van porque se sienten maltratados, que se sienten que no son consultados, etcétera. Ojalá el mundo de la medicina sea un mundo en el que el gobierno sepa tratar bien a los médicos, arreglarse con ellos y mejorar el servicio médico, que siempre es una tarea indispensable en el país, ¿verdad? Es decir, la situación de la medicina no es la que el país se merece todavía. La CIDH es tal vez la noticia como más interesante de la semana. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA ha recomendado que terminemos ya el régimen de excepción en El Salvador. Ya llevamos 30 meses con régimen de excepción. El comisionado presidencial ha saltado con furia, ¿verdad?, reaccionando contra
la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Es evidente que al comisionado presidencial de Derechos Humanos lo han puesto para decir que no hay problema con los derechos humanos en el país, para insultar, despreciar, menospreciar a cualquiera que defienda los derechos humanos en el país. Para él todo está bien y lo poquito que está mal él lo puede arreglar y el gobierno tiene la mejor voluntad del mundo. Bueno, es un fontanero, ¿verdad? Es decir, es una persona encargada en el gobierno de tapar los desagües de las cañerías, que lamentablemente son muchos los desagües de las cañerías del gobierno. En general, en estas críticas que hace de la CIDH se ha basado en 2 votos disidentes. 2 votos disidentes que no significan que las recomendaciones de la CIDH, hay otras además de terminar con el régimen de excepción, no significa que sean malas, sino que los votos disidentes piden que se sigan procedimientos más exigentes a la hora de los análisis. A veces es difícil seguir procedimientos más exigentes porque el gobierno no colabora con sinceridad en el tema de derechos humanos. Vemos la falta de transparencia y la falta de información que existe. Y evidentemente a veces las instituciones de derechos humanos se ven obligadas a proceder con lo que hay, que es el dolor de la gente y las quejas de la gente. Pero el dolor de la gente no parece importarle demasiado a este comisionado asalariado de derechos humanos que tenemos aquí, un colombiano, ¿verdad? El fin del régimen yo creo que es una exigencia de justicia dentro del país, ¿verdad? Miren, durante el régimen ha habido un exceso de abusos. Recorriendo algunos rápidamente, hemos tenido detenciones claramente injustas, gente que pasaba o que tenía una apariencia que le parecía a los policías que podía ser de marero y se lo llevaron siendo trabajador, siendo persona honrada, teniendo familia de la que dependían de él y con sueldos a veces muy pequeños, detenciones injustas. Eso está claro. El mismo gobierno ha reconocido que ha tenido que soltar a cerca de 10.000 personas. Bueno, 10.000 personas son muchas personas, ¿verdad? Y ciertamente hay más detenciones injustas que las reconocidas por el gobierno. Ha habido detenciones por acusaciones anónimas. Detener a gente por acusaciones anónimas es, bueno, romper el tejido social, cometer una grave injusticia. Nadie puede ser detenido por una acusación anónima, ¿verdad? Eso es evidente y ciertamente pues es contra todo derecho humano el ser detenido con una acusación anónima. Ha habido aislamiento de presos respecto a familiares e incluso abogados. Los abogados no pueden visitar a los detenidos por el régimen, los familiares menos todavía. Hay familiares que no saben dónde están sus parientes. Es una especie de desaparición forzada realizada por el gobierno. Esto es un poco increíble, pero es real, ¿verdad? Es decir, no se puede tener a la gente desaparecida como la tienen en la práctica a muchas personas detenidas por el régimen, ¿verdad? Hay un exceso de tiempo sin juicio, ¿verdad? La Constitución dice que hay que dar a la gente pronta justicia, ¿verdad? Eso no está en la eliminación de la pronta justicia no está en el régimen de excepción, no está reglamentada, ¿verdad? Es decir, la eliminación de la pronta justicia, pero ciertamente está negada, no hay pronta justicia para los detenidos del régimen. De nuevo hay un abuso, ¿verdad? No solamente de la Constitución, sino de los derechos de la persona, porque todos tenemos derecho a una justicia pronta, ¿verdad? Y debida, ¿verdad? Está el cobro a los parientes por kits de ropa y de alimento, ¿verdad? Es decir, es un abuso también. Si el Estado detiene a las personas, tiene que ser responsable de su alimentación y de su vestido. Pero en fin, los abusos se multiplican. Hay restricción incluso de servicios religiosos. Recientemente un sacerdote estaba quejándose de que antes llegaban pues todas las semanas a celebrar una Eucaristía en Mariona y que ahora les han prohibido, ¿verdad? Están trabajando para ver si eso se abre, pero una restricción
de la fe religiosa de las personas y es también un atentado contra la libertad de religión, que de nuevo es un derecho constitucional, es un derecho humano, es un derecho que no se puede cortar al capricho de la dirección de centros penales, etcétera, ¿verdad? La incapacidad también del sistema judicial de la pronta y cumplida justicia. El sistema judicial no se ha preocupado, o esa impresión da. Cuando se habla de hacer juicios de hasta 900 personas juntas, uno entra en espanto, ¿verdad? En estupefacción, porque un juicio de 900 personas simultáneamente y con el mismo delito no garantiza para nada la concretización del delito, la investigación, el proceder adecuadamente por parte del juez a la hora de tipificar, de ver las responsabilidades de la persona enjuiciada, etcétera, ¿verdad? Es una manera de burlarse de la justicia y convertir la justicia en simple trámite y en simple apariencia. Es ganas de castigar a un montón, independientemente de la diversidad, de las dificultades, de los momentos, etcétera, castigarlos a todos con la misma sentencia. En fin, eso es lo que hay. Y eso es lo que no ve el famoso comisionado de derechos humanos del país, lamentablemente, ¿verdad? Ojalá pues vaya donde un buen optometrista, pero no un optometrista de gafas de estas, sino un optometrista moral, que le hable un poco de moralidad y de ética. Después de 30 meses es lógico que todo esto tenga que terminar. Y deba terminar en la razón fundamental es que no se puede continuar con el abuso de la gente, y porque además ya han bajado los niveles de peligrosidad en la calle, y ya la Policía Nacional, con la capacidad que tiene, o si se le puede aumentar un poco, mejor, ya puede mantener las cosas como están. Y nos están diciendo que es el país más seguro del mundo. Pues yo creo que ya con los recursos que se tienen, se puede mantener esa seguridad famosa sin la necesidad del régimen de excepción. Es una opinión, otros pensarán distinto, pero toquémonos el corazón y veamos el sufrimiento de la gente y la necesidad y obligación moral de que esto termine con tanto abuso. Cambiando de nuevo de tema, se nos dice que entre 2022 y 2023, estas son cifras oficiales, la cantidad de hogares con una mujer al frente pasó del 39.1% al 42.6% de los hogares salvadoreños. Esto es una noticia a la que hay que meterle reflexión. Miren, la Constitución de la República, de nuevo, en el artículo 32, dice que la familia es la base fundamental de la sociedad y que debe tener la protección del Estado. Es decir, bueno, estas familias de mujeres solas tienen protección del Estado. ¿En qué consiste la protección del Estado para estas familias? Ser madre y padre al mismo tiempo es una tarea difícil, no es una tarea fácil, más si tiene que trabajar para sostener a sus hijos. ¿Quién cuida a los niños? ¿Quién habla con ellos? ¿Qué tiempo puede dedicar una mujer que hace el oficio de la casa, que además trabaja las 8 horas? Es decir, miren, la protección del Estado tiene que ser como más fuerte, es decir, no sé, tal vez tendría que obligar a las empresas a contratarlas por 6 horas en vez de 8 y pagarle las 8, ¿verdad? Porque lo que hacen sacando adelante a los hijos ellas solas es realmente una función no solamente ética, moral y positiva, sino una función social impresionantemente positiva para el país. Ellas dan capacidad de apego al país, dan consejos, dan moralidad a sus hijos, dan ejemplo. Es decir, bueno, estas mujeres hay que apoyarlas, ¿verdad? No basta tener los números o escandalizarnos porque crecen el número de hogares monoparentales, que se le llama, con una sola persona haciendo las funciones de padre y madre.
Es decir, no es de escandalizarnos, es de recordar las obligaciones estatales y las obligaciones que todos tenemos como ciudadanos de insistir en que se apoye a estas mujeres especialmente. Siguiendo, se nos dice que la matrícula en las 41 universidades que hay en El Salvador se ha reducido el 0,4%, pero más grave me parece a mí, una reducción pequeña, la del 0,4 puede ser coyuntural, pero sí es significativa una reducción del 6% en la Universidad Nacional, ¿verdad? En la UES. Realmente el país necesita más educación pública, necesita educación pública de calidad. El hecho de que baje el nivel de matrícula en la Universidad Nacional nos dice que algo está fallando en la economía de la gente, pero no en la economía de la gente. Si crecen menos si crecen más que las nacionales decrecen y crecen algunas privadas, quiere decir que no es la pobreza la que hace que la gente no vaya a la nacional, sino que es realmente que no se le está prestando el adecuado servicio, que yo no creo que sea falta de calidad de la nacional, pero sí creo que es falta de institucionalidad. Hay una falta de institucionalidad provocada en buena parte por estas actividades del gobierno que se toman la universidad para eventos deportivos, para recibir gente de fuera del país, etcétera. Devuelven en mal estado la universidad y la gente hace el esfuerzo, viendo que el servicio se está dificultando, hace el esfuerzo de pagar a sus hijos en otros lugares. Yo creo que esto es importante tenerlo en cuenta y realmente apoyar más a la universidad pública, a la Universidad Nacional. Y con esto nos quedamos ya con ustedes. Ojalá estos temas se discutan entre la población y se haga el esfuerzo de presionar a nuestros gobiernos para que cumplan, eliminando el régimen de excepción, apoyando a las mujeres que son cabezas de hogar, apoyando a la Universidad Nacional, etc. Queremos lo positivo en el país y que el pueblo hable en favor de lo positivo. Muchas gracias. Al filo de la semana. Análisis de temas nacionales e internacionales con un enfoque diferente. José María Tojeira, al filo de la semana. De niños, cualquier cosa era suficiente para entretenernos. Con nuestra imaginación podíamos contar grandes historias. Vamos a iniciar en el hiperespacio en 3, 2, 1. ¡Wow! ¡Qué hermosos planetas! ¡Oh no, Capitán Toro! Hay una lluvia de meteoritos que se va hacia nosotros. ¡Vamos a esquivarlos! ¡Ay, no! Nelson, apúrase que ya es tarde, vaya a bañarse. Y algunos de esos niños crecimos amando contar historias. En Ícaro queremos darles un lugar. Así culminaron las actividades de Chile en el marco del Pasaporte Global de la UCA. El cierre fue un recorrido por la rica y diversa gastronomía chilena, donde la chef Norma Schuller deleitó a todos los presentes con sus exquisitas preparaciones. Autoridades de la UCA, estudiantes e invitados se dieron cita para disfrutar de este gran evento, que no solo celebró la cultura culinaria de Chile, sino también la conexión entre ambos países. Además, se premiaron los 3 lugares del concurso de video con celular, La diversidad en la universidad, liderado por la Embajada de Chile, reconociendo la creatividad y el esfuerzo de los participantes. No te pierdas las próximas actividades que Pasaporte Global de la UCA tiene preparadas. Mantente atento al próximo destino que nos llevará a explorar nuevas culturas y tradiciones.
En el próximo Miradas. Estas 3 palabras que adornan la bandera han sido utilizadas y empleadas a conveniencia a través de la historia política de El Salvador para transmitir mensajes patrióticos a la población, ya sea por una de ellas, por 2 o por las 3 palabras,